Nosotros tenemos que aprender a que la credibilidad es todo, especialmente cuando tiene que ver con personas que están dando la opinión aquí en Internet, sobre todo personas que se hacen llamar eruditos, expertos, maestros, pastores, todo redunda en cuanto a credibilidad. Entonces, en cuanto a credibilidad, tenemos un problema aquí serio con el calvinista Winston Medina, que él en su empeño por difamar a Ken Wilson, al doctor Ken Wilson, hace cualquier tipo de intento de refutación. Lo que pasa es que al final del día tenemos que ir a cuál es la credibilidad que tiene cada uno. A ver, nos está poniendo en una tremenda encrucijada este muchacho de Dios que se llama Winston Medina. Winston Medina quiere que nosotros obviemos todas sus inconsistencias, todas sus imprecisiones, todas sus torceduras y que le creamos a él por encima de Ken Wilson. Déjame darle rapidito. Hice una búsqueda rapidísima sobre el trabajo de Ken Wilson, del cual hemos hablado aquí a la saciedad, porque aquí hemos hasta leído unos cuantos capítulos del libro de Ken Wilson. Ok, vamos a ver cuál es el trabajo cuál es el trabajo en comparación al trabajo de Winston Medina. Ok, vamos a compararlos para ver, porque esto es cuestión de credibilidad. ¿A quién le tengo que creer? ¿Le tengo que creer a Winston Medina o le tengo que creer a Ken Wilson? Porque Winston está haciendo un intento de refutación ahí en contra del doctor Ken Wilson, porque el doctor Moore lo tuvo en su programa. Pero vamos a ver, vamos a medirlos. Vamos a medirlo y vamos a ver cuál de los dos goza de cuál reputación, de cuál credibilidad, ¿ok? Para comenzar, les digo desde ahora que Wilson nunca ha negado la fe evangélica, por lo menos no en público, por lo menos no que yo lo sepa. Sin embargo, Winston pues tiene esa mancha en su récord de que en un momento de locura y de quizás se metió al cuerpo algo que no debía meterse, pues le dio con decir que negaba el calvinismo y que negaba el evangelicalismo y se metía a la iglesia ortodoxa. Ya ahí, ninguna institución seria tomaría en consideración a Winston Medina. Para nada. Winston Medina no tiene absolutamente nada que ofrecerle al mundo académico después de haber hecho la locura esa de decir que le echaron burundanga y todas esas cosas, ¿ok? Pero vamos a medir los trabajos. Este trabajo de Winston Medina fue hecho con la inteligencia artificial. Es un trabajo que, como ya yo se los enseñé, ya no vale la pena volver a hablar de él, pero es una porquería de trabajo. Es un trabajo que está mal hecho, por lo menos en lo estético está mal hecho. Y no solamente eso, sino que Winston Medina en su obra emblemática, Judas Iscariote sin trono y sin cena, Winston Medina admite dentro del mismo libro que fue con la inteligencia artificial que lo hizo. Y fue tan y tan chapucero que le dejó hasta los emojis, le dejó a su obra maestra. La obra maestra de Winston Medina. El tremendo trabajo que le hizo la inteligencia artificial en cuanto a todas sus peleas con Daniel Hernández. Ok, vamos a escuchen más o menos para que ustedes sepan de quién estamos hablando. ¿Cuál fue el trabajo de Ken Wilson sobre Agustín? El proyecto principal de Ken Wilson en su tesis doctoral de la Universidad de Oxford titulada Augustine's Conversion from Traditional Free Choice to Non-Free Will. Aquí dice que está en el 2018, pero creo que fue antes. Creo que ahí que fue cuando fue publicada, no estoy seguro. Lo importante no es eso, ya todos sabemos que está publicada. Dice, tesis principal. Wilson sostiene que Agustín inicialmente defendía el libre albedrío tradicional, cooperativo sin determinismo divino. A partir del año 412, durante las controversias contra los maniqueos y pelagianos, Agustín adoptó por primera vez una teología determinista que afirma predestinación incondicional, gracia irresistible, voluntad humana incapaz de elegir el bien sin regeneración previa.
Esto significó, según Wilson, un cambio radical respecto a la tradición cristiana anterior. Y por supuesto, dentro de su tesis, lo que nos demuestra Ken Wilson es que estos fueron influencias del pasado maniqueo que tenía Agustín de Hipona. ¿Ok? ¿Cuáles fueron las fuentes primarias que utilizó Ken Wilson? A diferencia de la chapuzada que hizo, le está cobrando $10, que para mí esto vale como $11 menos de lo que debe valer. ¿Ok? Vamos a ver qué fue lo que él hizo. Que él dice, Wilson examina más de 1000 textos antiguos, padres preagustinianos, Irineo, Justino, Tertuliano, Orígenes, etc., escritos de Agustín antes y después del 412 en orden cronológico, que creo que es el único que lo ha hecho en el mundo. Yo lo que quiero es que ustedes vean dónde está la credibilidad. Es cuestión de credibilidad. Quizás si viniera algún académico serio a tratar de refutar esta tesis, yo digo, caramba, vamos a darle el beneficio de la duda porque ya está al mismo nivel intelectual que este señor Ken Wilson. Pero Winston, esto es lo que tiene para demostrarle al mundo que él es un académico. Ok, seguimos. Escritos maniqueos. Y aquí son unos nombres que Palaya, Maniquean, Psalms, obras de Mani, literatura gnóstica y neoplatónica, conferencias y otros escritos latinos y griegos del siglo IV o del siglo IV. Conclusiones principales. Los cristianos previos al 412 no enseñaban nada parecido al monejismo agustiniano. El determinismo de Agustín se parece más al pensamiento maniqueo que al cristiano primitivo. Agustín reinterpretó textos bíblicos bajo esta nueva teología. La teología reformada calvinista se basa más en la de Agustín post 412 que la tradición bíblica o patrística anterior. Aspectos claves tratados por Wilson. La historia del concepto del libre albedrío en los 3 primeros siglos del cristianismo. Comparación entre antropología maniquea, antropología agustiniana tardía. Influencia del dualismo y determinismo maniqueo en la mentalidad de Agustín. Evaluación filosófica de escritos agustinianos tempranos versus tardíos. Cómo Agustín introdujo ideas que más tarde inspirarían a Lutero, a Calvino y Beza. Ok, vamos a ver cuál fue la bibliografía. Recuerden esto, que aquí quien está refutando a alguien es Winston Medina con su tremenda obra. ¿Qué tiene Winston para presentarle al mundo? Su gran obra maestra, Judas Iscariote, sin trono y sin Santa Biblia y sin Santa Cena, hecho por la inteligencia artificial con todo e emojis. Ok, la bibliografía de Ken Wilson. La biografía de Ken Wilson. Él es estadounidense, formación académica, tiene un doctor en filosofía, en teología e historia del cristianismo de la Universidad de Oxford. Médico cirujano, previo a su carrera académica. Estudios de posgrado en estudios patrísticos y teología histórica. Carrera profesional, investigador asociado de la Facultad de Teología y Religión de Oxford. Ha sido cirujano ortopédico. Ha dado conferencias sobre teología histórica y patrística en Estados Unidos y Reino Unido. Ha colaborado con la Society of Patristic Studies y otras organizaciones académicas. Recordemos que el que lo está refutando es el que escribió esta gran obra maestra. La carpeta de este libro, del otro lado del calvinismo, la carpeta es más grueso y tiene más valor académico que lo que tiene la porquería esta. ¿Ok? Pero estamos hablando de credibilidad. Publicaciones más destacadas. Augustine's conversion from traditional free choice to non-free will, free will, the foundation of Augustinian Calvinism. Artículos académicos y presentaciones sobre el libre albedrío en la antigüedad, Agustín frente al maniqueísmo, historia del determinismo religioso.
el enfoque académico. Wilson se especializa en historia del libre albedrío, teología patrística, Agustín de Hipona, influencia del maniqueísmo y el gnosticismo. Dice, y hay una controversia y debate, pero todavía no hay un solo erudito, no Winston, que lo que escribió fue esta porquería, que ni para papel de toilet sirve, no sirve ni para papel higiénico, ¿ok? Porque estamos hablando de credibilidad. ¿Qué credibilidad tiene un tipo que hace una porquería de libro sacada de la inteligencia artificial que hasta los emojis le deja? Okay. Su obra generó controversia entre sectores reformados porque cuestiona el origen del calvinismo en Agustín. Afirma que el determinismo no es cristianismo antiguo y sostiene que los padres anteriores eran realmente provisionistas, para usar un término. Sin usar ese término, lo que está diciendo es eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el otro? Ya vimos lo que tenemos de un lado. Del otro lado tenemos este pasquín de un libro hecho por un tipo que se hace llamar pastor, pero que no tiene un estudio teológico formal. Déjame ver, ¿tiene algún estudio teológico formal? Él está estudiando ahora. Él es músico. Pero como es músico, eso lo cualifica para entrar al ruedo académico con un doctor en filosofía y teología. Es músico, es apologista, pastor sin ovejas. En realidad, Winston Medina no tiene nada que ofrecer más que esto y esto que vemos a continuación, entre videos. No puedo seguir enseñando algo que no puedo sostener a lo largo de la lectura cuidadosa, desposeída de todo prejuicio, de la Biblia. Leemos la Biblia. ¿Cómo interpretaron? ¿Alguna vez ustedes van a encontrar en el siglo II, III a alguien haciendo un análisis sintáctico, por ejemplo, del texto griego para poder interpretar las escrituras o del hebreo? Nadie me ha convencido hasta el día de hoy, después que he leído un poco más profundamente sobre el asunto del bautismo regeneracional, que el bautismo realmente no regenere. No. Siempre, y lo he consultado con los grandes académicos, hasta le he escrito a personas bien estudiadas y preparadas, y sus respuestas no han sido convincentes. Y cuando tú vas a las palabras de la Biblia, tienes que agarrar aquí, tratar de torcerla y tratar de decir que no diga lo que obviamente dice allí. Hermano, ¿ahora crees o no crees en la sola fe? Sí, creo en la sola y única fe, dada una vez a los santos, que es la Iglesia ortodoxa. Creo en la sola y única fe, dada una vez a los santos, que es la Iglesia ortodoxa. Nunca he visitado una iglesia ortodoxa, ni tengo la idea de qué será, pero cuando sí he visto algunos servicios en vivo y directo, y siento desde mi corazón el Espíritu de Dios allí, y sé que eso es hacia donde Dios me está dirigiendo, pero sí tengo que humillarme a que tengo que forzar menos la Biblia si me vuelvo católico ortodoxo griego, a quedarme en el calvinismo, o quedarme como bautista, o quedarme con esto. Pero sí tengo que humillarme a que tengo que forzar menos la Biblia si me vuelvo católico ortodoxo griego, a quedarme en el calvinismo, o quedarme como bautista, o quedarme con esto. Siempre voy a terminar torciendo algún texto de la Biblia. Tengo que admitir, pues, que se tiene que torcer mucho la Biblia, hacer muchos malabarismos hermenéuticos, interpretativos, para obligar que la Biblia dice lo que no dice. Siempre voy a terminar torciendo algún texto de la Biblia. Así que, hermanos, tengo una gran incertidumbre en mi mente. ¿A quién le debo creer? ¿Le creo al erudito que tiene una maestría en divinidad, que tiene una maestría en teología, que tiene un doctorado en filosofía y teología de la Universidad de Oxford? ¿O le creo a Winston Medina, el creador de este pasquín hecho con la inteligencia artificial y que dice y afirma y confiesa que tiene que torcer el griego para poder entonces llegar a las conclusiones que llega dentro de su calvinismo? Así que es una decisión muy difícil que me va a tener sin dormir por unos cuantos días. Ahí te la dejo para que la pienses y tú también tomes tu decisión. Es una cuestión de credibilidad. Bueno, ahí te la dejo para que la pienses.